Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Ha llegado la sensación del momento. Ha llegado el momento que todos esperábamos esta semana. El Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Esta semana estamos bien. Esta semana me la estoy pudiendo, Eso. Con ánimo. ¿Y tú, Mati? Si no está con ánimo, mandamos a Will Smith que le dé No. un cariño de ánimo. Oye, son Para llana. decir que la Titi llana está hablando de la chistosa. esposa. Es como la invocación. Will, ¿cómo ha estado? Bueno, ya pregunté cómo está la semana. ¿Qué te parece las cosas que han escrito? ¿Viste que escribieron en el Instagram ahora? Sí. Oye, ¿y vieron que está en Spotify las cosas de nuevo? Maravilloso. Un aplauso para Matías, por favor, aplauso que tuvo que hablar para con ustedes, que hacen 1000 esto personas. ¿Qué equipo más profesional el de Espacio Podcast? Espacio Spotify se llama ahora. Ahora tenemos que agradecidos Titita, con el vamos. Mati en los comentarios. Todo lo que producimos aquí es fino, de primera clase. Titi, ¿tienes lo que nos escribieron? ¿Lo Por puedes leer? supuesto. Tengo. Bueno, son emojis. Son emojis de parte de Cobre, que es Escobar, y de Lucti Joseph. Colocan fueguitos. Supuestamente. Yo supongo que es porque estamos que arden. Estamos que ardemos. Eso. Nosotros igual le respondimos aquí, no nos ven, pero con un corazoncito coreano. Un corazoncito coreano para ustedes. Gracias por escribirnos. Gracias por ser parte de este maravilloso Espacio Podcast. Bien, vamos a partir. Vamos a orar. Y después va a pasar todo lo que ustedes ya saben. Así que recuerden siempre escuchar nuestro podcast en Spotify, en YouTube o en Instagram, en las redes sociales del Ministerio Joven Unión Chilena, tanto como en Joven Adventista Oficial también. Y pueden encontrar en el código QR de su folleto todo este material. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estemos o cerrar los ojitos. A menos que vaya manejando, puede hacerlo con los ojos abiertos. Y vamos ahora. Señor y Padre, gracias porque ha llegado este momento de poder compartir y abrir la Biblia, entretenernos y aprender. Pedirte que nos bendigas con tu Santo Espíritu, que seas tú y tu presencia el que nos inunde y que seas tú y tus enseñanzas la que aprendamos. Bendícenos, Señor, con tu Santo Espíritu en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar con la lección número 2 de este nuevo folleto que lleva por título No todo es lo que parece. Vamos a estudiar el texto bíblico de esta semana que se encuentra en Santiago 1, del 9 al 18. Y vamos a hablar de cuando las percepciones nos mienten. ¿Quién no ha sufrido el efecto Mandela? ¿Sí o no? Que vemos una cosa y nosotros nos la imaginamos de tal manera, pero después nos damos cuenta que no era así. Entonces como que nuestro cerebro nos engaña, ¿cierto? Bueno, y viene la pregunta, pues si no podemos confiar en nuestra propia percepción, ¿en quién podemos confiar? Desde una época temprana, la humanidad tiende a confiar en sí misma, nacidos con una inclinación natural al egoísmo y la autosuficiencia. Solo podemos detener esta tendencia mediante la intervención y la dependencia divinas. A pesar de nuestras nobles intenciones de honestidad, integridad y visión clara, es fácil que las falsas narraciones compartidas por los medios de comunicación, los compañeros y nuestra naturaleza egoísta nos confundan. Es difícil desconfiar de nuestra propia percepción, de la realidad y confiar en cambio en la de Dios. Eso es como lo más complejo. La ironía es que la percepción natural de la realidad por parte de la humanidad es errónea, en más de un sentido.
Mientras que aprendemos a desconfiar de nosotros mismos, es esencial aprender a confiar en nuestro Dios. Solo entonces nosotros vamos a poder ver con claridad lo que ocurre a nuestro alrededor. Así que de eso vamos a hablar. Mati, ¿tiene unos datos de alto impacto? Mira, los datos de alto impacto quiero compartir como Santiago trata de frases de sabiduría, sobre todo la introducción, el capítulo número 1 que tiene todos estos pedazos de frases que se manda Santiago, o el hermano de Jesús, o Jacobo, que él, yo creo de forma estratégica, obviamente inspirado, ocupa palabras que son significativas después. Eso lo vamos a hacer después en el comentario. Pero, así como en la introducción o en el folleto, hacía un análisis bien peculiares, pero hacía el énfasis de conocerse uno mismo, ¿no? Las motivaciones de uno mismo. Voy a leer así también frases de conocerse uno mismo. Mira, Aristóteles, me carga Aristóteles, pero lo voy a leer igual, porque cultura general ya. Dice así: el conocimiento de uno mismo es el primer paso para toda sabiduría. Oh, esa es la primera frase de la Grecia antigua. La segunda, y este autor me gusta, digamos, un poco más, se llama Carl Jung. El teólogo murió, si no me equivoco, el año pasado, Carl Jung, ¿ya? Un teólogo sumamente intelectual que desafía la autoridad papal. Me salió verso. Dice así: tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Interesante. Esperemos que podemos sacarle cosas buenas a la frase, ¿no? Podemos sacarle cosas buenas. Mira, este me gusta. Ella Wheeler dice así: no existe mayor satisfacción que mirar hacia atrás y darse cuenta de que uno ha crecido en autocontrol, en criterio, generosidad y en acciones desinteresadas. La retroinspección, conocerse a uno, saber sus límites y cómo avanzar en pro de ellos. Tomás Sass dice así: a menudo las personas dicen que aún no se han encontrado a sí mismas. Y mira, así termina, me encantó el final, dice: pero el sí mismo no es algo que uno encuentra, sino algo que uno crea. Buena frase. Podríamos dejarlo ahí, pero tengo una más. Porque me encantó esa de Tomás Sass. La quinta, de C.I. Hayakawa, dice así: aquel individuo que admite que sabe muy poco sobre sí mismo es el que tiene mejores oportunidades de descubrir cosas sobre sí mismo antes de morir. Y como Santiago trata de esto, de entenderse y entender de que el Dios, que es una entidad externa, puede habitar en el interior de uno y mejorar. Así que vamos a dejar estas frases y vamos a partir ahora con el comentario bíblico. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. Pueden abrir sus Biblias en Santiago 1, del 9 al 18, y dice así: el hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en todos sus negocios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Amén. Con esta lectura, Mati, ¿tú tienes algún comentario bíblico esta semana? Claro que sí, por supuesto. Para eso estamos aquí.
Bueno, comentar así de forma teológica, que ya lo habíamos hablado la semana pasada, que Santiago es una expresión de sabiduría del hermano de Jesús, así tal cual lo fue en un tiempo pasado Proverbios. Y él ocupa 12 frases importantes en el cuerpo del libro, que es de Santiago 2 al capítulo 5, en donde da estas frases o estas recomendaciones que sirven para la vida, pero que están basadas en la sabiduría de Proverbios, por lo menos del capítulo 1 al 9. Y el capítulo 1, bueno, yo pensé que íbamos a empezar a examinar las frases porque quedan 2 lecciones, pero en el capítulo, todavía estamos en el capítulo número 1, y el capítulo número 1 hace un enlace maravilloso, ¿ya? Es como, digamos, los pilares a lo que se va a afrontar después en el libro. Y es que en cada sección del capítulo 1 se ocupan frases que se van a ocupar después o temas que se van a tratar después. Por ejemplo, en el versículo del 2 al 4 se habla de ser perfectos, del teleios, de la plenitud, de estar conscientes de que somos, digamos, malos y buscamos la plenitud en Dios. En el versículo 5 al 8 está la palabra sabiduría, ¿no? A los que piden fe. En el 19 al 27 se habla de la Torá, o digamos de la Torá de la libertad, o sea que obedecer te libera, no te obedecer la Torá te libera, no te subyuga a algo, digamos como no te apresa a algo, sino que te libera. Del 9 al 11, perdón, me lo había saltado, habla de la pobreza y de la riqueza, que después es algo que Santiago hace mucho, ¿no? Y del 12 al 18 habla de ser generoso, y esta es la aplicación de la Torá, ¿no? Que es ser bueno con la gente. Y era muy interesante lo que hacía el folleto, ¿no? Hablar de la tentación. Ujú. Bueno, habló de los ricos, habló de esta aplicación a los ricos y habló de la tentación. Y cómo es que Dios prueba y no tienta, sino que es Satanás el que tienta y Dios el que prueba. Toda prueba que venía a construcción del hombre era de Dios, y toda tentación que venía a destrucción del hombre era de Satanás. Hacía un análisis interesante, ¿eh? Interesante. Pero yo quiero leer, perdón, o quiero centrarme en estos versículos que son del 16 al 18. Dice: amados hermanos míos, no erréis, o no se equivoquen, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, esta es una frase, ¿ya? Todo eso era una frase que él ocupa para hablar de lo superior de Dios y cómo nosotros debemos buscar quizás esa semejanza, entendiendo que todo lo bueno, como Pablo lo dice, todo en Filipenses, todo lo bueno viene de Dios. Por eso dice toda buena dádiva, o sea, todo regalo, todo don, toda cosa que parece superior, viene de Dios. Y un pequeño comentario con esta frase, o con esta inicial, es que cuando nosotros vemos incluso historias entretenidas, ¿ya? Por ejemplo, los cliffhanger. Si alguien nunca escuchó lo que es un cliffhanger, es cuando usted está viendo un capítulo de una serie y termina súper entretenido y con una incógnita gigante y uno dice: "Oh, oh, ¿qué va a pasar?". Eso se llama enganche, ¿no? Bueno, el término técnico es cliffhanger, para que usted quede enganchadito a lo que va a pasar después y quiera verlo. Y cuando usted lee el libro de Hechos, tiene cliffhangers. Cuando usted está leyendo, por ejemplo, Pablo, no sé qué, y lo llevaron preso y le iban a hacer esto y queda en suspenso hasta la siguiente escena. Hay muchas técnicas que se copian de la Biblia. El reconto en el capítulo 12, perdón, en el capítulo, claro, 12, 13 y 14 de Apocalipsis. El reconto que pesca todos los elementos de la Biblia y recuenta la historia en una nutshell, en un trozo corto, ¿no? Y también existen los flashbacks, todas esas cosas. Entonces cuando uno se da cuenta de que mucha cosa bonita o entretenida viene de la Biblia, se da cuenta que todo lo bueno viene de Dios. Y el último caso, que yo lo hago en un análisis en un video, si quieren verlo está en YouTube, pueden buscarlo, Matías Vascuñán, un análisis de los 12 pasos del héroe. Y como los 12 pasos del héroe, de Joseph Campbell, que se ocupa, bueno, él habla de los arquetipos, pero esto se ocupa en el cine, en toda película de héroes se ocupa los 12 pasos del héroe. Todas las películas son iguales, solo cuentan distintos nombres, ¿no? A distintas escenas o distintos lugares. Son una copia de la vida de Jesús.
interesante. Incluso hay arqueólogos que lo rectifican, que son una copia de la vida de Jesús. Entonces todo lo bueno viene de Dios. Avanzo con mi hipótesis, o termino con mi hipótesis. Del Padre de las luces, me encantó esa frase, el Padre de las luces. Como que uno lo puede tomar de forma simbólica, como también lo puede tomar de forma física, ¿no? Él es el creador de la luz, pero de él emana la luz. Porque ¿cómo creó la luz y después las lumbreras? Es porque él en sí mismo es luz. Y todo lo que trae a una verdadera luz, porque hablan de un despertar los místicos hoy día, ¿no? Y de la luz, todo lo que es verdadera luz, bueno, uno lo debería reconocer, todo lo que es verdadera luz, viene de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra, y voy a terminar aquí ya, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué más impresionante que un líder firme en sus convicciones? Hoy día estamos escasos de líderes firmes en sus convicciones. Nosotros predicamos el evangelio como con miedo. No, es que hay ley en contra de la discriminación, pero eso no significa que el pecado deje de ser pecado. Significa que, claro, podemos ser más cuidadosos en cómo decimos las cosas, o más que de cómo decimos las cosas, cómo tratamos a la gente. Siempre deberíamos tratarla bien, ¿no? O como lo hacía Jesús. Pero Jesús no censuraba sus represiones, las decía con cariño. Pero dice el Camino a Cristo que no las censuraba. Hoy día predicamos como que tuviéramos miedo de todo. No puedo decir la palabra que escuché la otra vez de un pastor, pero la voy a suavizar. Estamos acobardados. Pero Dios no se acobarda, Dios no muda, sigue siendo el mismo para siempre. Y es un llamado a los líderes, ¿no? Que al Dios que servimos, que no muda, ni tiene ni siquiera, dice así, ni una sombra de variación. Así también debería ser el líder creyente. Muchas gracias, Mati. Personalmente me gusta que hable de dos cosas distintas, que es lo que hablaba la lección. Por aquí, a ver, empieza del 9, después habla de los ricos y después dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Empieza a hablar de la prueba y bienaventurado el que pase por esta prueba. ¿Por qué? Porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está hablando bien de la prueba, pero ¿qué pasa después? Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Entonces desde un principio deja claro que la prueba y la tentación tienen una aplicación distinta en nuestra vida, porque es bienaventurado el que pasa por pruebas, pero el Señor no tienta a nadie. Entonces, después dice, pero cuando uno es tentado, cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión, luego baja la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. ¿Y qué dice abajo? Mis hermanos, no os engañéis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Significa que esto, de lo que estamos hablando arriba, de la tentación que nos lleva hacia el pecado y el pecado engendra la muerte, esto no viene de Dios. Es así de claro. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre, de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Encasillando un poco, los buenos deseos no siempre pueden ser buenos deseos. Los deseos son una debilidad algunas veces. Entonces ahí va un poco el título de la lección, no todo es lo que parece. Porque nuestros deseos se vuelven en tentación. Actualmente sabemos que la tentación viene de Satanás. Y Satanás siempre lo que está haciendo es para destruirnos. Pero ¿qué pasa con las pruebas? Las pruebas son para mejorar la confianza que le tenemos a nuestro Dios. Porque viene de Dios, porque es bueno, porque todo lo bueno proviene de Él. Entonces si la prueba proviene de Él, es para nuestro bien, para que tengamos una relación mejor con Él. Entonces, la prueba proviene de Dios porque, concluimos, porque todo don perfecto viene de Él y de nadie más. Eso.
Ahora viene asimila. En asimila me gustaría desarrollar un poquito más esta idea sobre la diferencia entre la prueba y la tentación. Ya hace poco les comentaba que la prueba proviene de Dios porque todo don perfecto proviene del Señor y tiene un objetivo divino. Tiene un objetivo divino, nos hace acercarnos a Dios. Y la tentación, como proviene de Satanás, quiere alejarnos de él. Todo lo contrario, quiere que nosotros no vayamos con el Señor y nos quede más opción que la muerte. Destrucción. Eso es lo que Satanás quiere para nosotros. Entonces, primero, tenemos que los buenos deseos pueden ser buenos deseos. Pueden ser súper, por así decirlo, súper inocentes. Porque podemos tener un deseo de, ay, me gustaría tener esto. Pero ¿qué pasa si eso se vuelve una tentación? Y se vuelve envidia. Eso es pecado. Y el pecado conlleva la muerte. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la tentación. A los deseos que se pueden volver tentaciones para nosotros. Y prácticamente la tentación nosotros no la podemos ganar. No sé si se dieron cuenta de que hay muchos ejemplos que nos dieron de personas que fueron tentadas. Y obviamente si nosotros estamos con pasamos por tentación solos, no podemos ganarla esta tentación. Eva comió del fruto prohibido cuando fue tentada. David tomó a Betsabé, tuvo una falta de responsabilidad y cedió a ese deseo sexual que tenía sobre la mujer de otro hombre. Pedro negó conocer a Jesús solo por no quedar mal enfrente de otras personas. Entonces, el propósito de la tentación siempre es la destrucción de las relaciones, el daño al cuerpo y a la mente y el alejamiento de nuestro Dios, que es lo más triste que nos puede pasar. Y lo otro son las pruebas. Aquí entramos a algo súper lindo, sinceramente, porque viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. El objetivo de la prueba es maravilloso, es proporcionar una percepción correcta de uno mismo y profundizar en la dependencia y en la confianza en Dios y mostrar lo digno de confianza que realmente es Dios. Imagínense, por eso lleva por título No todo es lo que parece, porque podemos ver un buen deseo y se puede convertir en una tentación. Y aquí pasamos al otro ámbito, que una prueba, uno no anda, como decíamos en la lección pasada, uno no anda buscando las pruebas, uno no dice, ¡ah, qué genial, me llegó una prueba! Pero la prueba tiene un propósito divino y eso es maravilloso. Tenemos como ejemplo de prueba lo que pasó el pueblo de Dios en el desierto. El pueblo en el desierto pasó por momentos de dificultad y tenía que confiar al 100% en el Señor. Entonces eso los hizo pasar por santificación. Qué maravilloso que es si el Señor nos hace pasar por pruebas para que podamos estar más cerca de Él. Sí, quizás aportar, como que da si te das cuenta, da como una responsabilidad al creyente. O sea, la persona tiene que entender y saber que lo que estoy haciendo es lo que el Señor quiere. Como que procurar la voluntad de Dios es lo primordial. Porque si estoy haciendo la voluntad del Dios, esta tiene que ser una prueba del Señor, ¿no? Claro. Porque si no, yo creo que quizás todos los que estamos escuchando, no sé si, o sea, esta instancia es como decir, esto es lo que el Señor quiere que haga, todos estarán seguros de eso. Pero sí puedo decir algo, que muchos, o quizás la mayoría, sí estamos seguros que cuando estamos haciendo lo que el Señor no quiere. Entonces, hay que filtrar, ¿no? Hay que, Claro. como que da esta responsabilidad. Muy bueno, y lo encontré bueno el folleto de eso. Me gusta. Tenemos otro ejemplo también de prueba por lo que tuvo que pasar a Abraham. A Abraham le estaban pidiendo su propio hijo. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor? ¿Confiarás en mí con tu amado hijo Isaac? ¿Me lo entregarás?
Qué fuerte, porque el Señor implícitamente, cada vez que nos deja una prueba, nos invita a confiar en Él y nos pregunta, ¿realmente vas a confiar en mí pasando esta prueba? ¿Pasando esta dificultad por la que estás pidiéndome tanto, por la que estás sufriendo? A Israel le preguntó, ¿confiarás en mí para que te guíe y te provea en medio del desierto? A Marta y a María, imagínense, el Señor las hizo esperar tiempo y su hermano murió. El Señor estaba probando la fe de estas dos mujeres que quería tanto. Y les pregunta, ¿confiaréis en mí aunque mi tiempo no sea el vuestro? Qué fuerte que son pruebas tan fuertes, por decirlo así. Yo no me siento preparada para una prueba así. Y el Señor, cada prueba que nos da, nos pregunta si realmente estamos confiando en Él. Para ir concluyendo con esta parte, el propósito de la tentación es que el diablo destruya. Pero el propósito de la prueba es que las manos de Dios perseveren, es que las manos de Dios preserven y construyan. Vuelvo a leer Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ahora viene aplica. En los Hechos de los Apóstoles dice así: odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo manifestar misericordia y ternura hacia el pecado es tarea difícil. Cuanto más fervoroso sea nuestro esfuerzo para obtener santidad de vida y corazón, tanto más aguda será nuestra percepción del pecado y más decidida nuestra desaprobación frente a cualquier desviación de lo recto. Debemos cuidarnos de no ser excesivamente severos a los que obran mal, pero al mismo tiempo no debemos perder de vista la suma gravedad del pecado. Es necesario manifestar la paciencia y el amor cristianos por el pecador, pero también existe el peligro de ser tan tolerantes con sus errores que les parezca inmerecida la reprensión y la rechaza como innecesaria e injusta. Cuidado con eso. Uy. Ujú. Bien. Me acordé un TikTok. No vean TikTok. Bueno, estamos finalizando. Creo que ha sido una lección importante. Yo tengo un cariño especial a la Carta de Santiago, no sé por qué, pero espero ustedes puedan agarrarle también un cariño especial a este tiempo que le vamos a comentar. Miren, recuerden hacer su espacio joven, recuerden estudiar su lección de escuela sabática, tan valiosa que se ha vuelto la escuela sabática para los jóvenes. Piensen que en un inicio la iglesia fue hecha con escuela sabática y los adultos nos llevan miles de milenios avanzando en escuelas así como la sabática, ¿verdad? Entonces la invitación es a que ustedes estudien su folleto, ocupen estos materiales, están reactivando los grupos de espacio joven, tengan un coordinador de espacio joven en su campo, hagan su grupo de WhatsApp y compartan los materiales, estudien y hagan la escuela sabática. O sea, es parte del Ministerio Joven que si quería discipular de alguna forma, haga espacio joven. ¿Ya? Aparte que se pasa re bien, yo aquí con la Titi la pasamos bien, comemos y la pasamos bien. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su folleto, todos nuestros materiales. Bueno, la lección de esta próxima semana va a haber un invitado, ¿ya? Así que para que sepan, habíamos perdido un poquito el hábito de los invitados, pero ya viene. En la lección de la próxima semana va a haber un invitado. Recuerden estudiar su folleto y escuchar nuestros materiales en Spotify. Pueden buscarle como Espacio Podcast. También está en YouTube y en Instagram de Ministerio Joven Unión Chilena, también como en los de Joven Adventista Oficial o en las páginas de Líder Joven, y el código QR que está en su folleto. Por favor, denle me gusta, que se agradece un montón, de compartir, escríbanle algo para que tenga su flujo ahí, mandarle saludos a las personas que lo escuchan desde otros lugares y nosotros los vamos a leer. Titi, ¿cómo se llama la lección
de esta próxima semana. Lleva por título La importancia del hombre exterior. Muy bien. Esa es una de las cosas que quizás se le critica a Santiago, ¿no? Que puede ser un poco, o quizás lo ven como superficial. A mí me gusta mucho Santiago. Bien, estamos finalizando. Gracias por escucharnos nuevamente. Que el Señor les bendiga. Y nos escuchamos en una nueva edición de Espacio Podcast. Chao. ¡Chao!